Brandon, pasa mi Biblia, hijo, está ahí en la mochila que está ahí atrás, en el asiento, por favor. Dios los bendice, amados. Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Es dulce disfrutar otra vez, estar en casa, ¿verdad? Y tener el tiempo de juntos alabar, bendecir. Vamos a hacer espacios, hermanos, para la gente que venga. Si puede ir corriéndose, si ve un espacio a su lado, recórrase para que los que vayan llegando puedan, ¿verdad? También tomar asiento. Pues como la mayoría sabe, gracias a Dios, nuestro amado hermano Luis Antonio Escobedo ya está con el Señor en su gloria. Gracias por las oraciones, hermanos, que cada uno de ustedes hicieron por la familia, por mi hermana, mi sobrina, por cada uno de los que pues estábamos muy apegados a la vida del pastor Toño. En verdad sentimos la fortaleza del Señor Jesucristo plena y completamente, ¿verdad? Por medio del Espíritu. Gracias a los que fueron de aquí de la iglesia, ¿verdad? Que pudieron ir, hermanos, allá a Saltillo y representar, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo aquí en Central. Gracias por cada uno de los que donaron, ¿verdad? También su ofrenda monetaria. En realidad el Señor es manifestado en el amor de su iglesia, manifestado, ¿verdad? En cada uno de los que atienden al llamado del Señor a mostrar el amor unos con otros. Así es que el Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Continúen orando por la familia, ¿verdad? Es una pérdida que pues es grande en nuestro corazón, pero más grande es el Señor. Más grande es el amor de Cristo, más profundo, ¿verdad? Y Él es el que va a permitir que el dolor y la pérdida vayan pasando poco a poco. Nunca olvidaremos, y más porque pronto nos encontraremos, ¿verdad? En la gloria. Pero sí, hermanos, necesitamos la fortaleza, ¿verdad? Del Señor Jesucristo por medio de lo que ustedes hacen, ¿verdad? Orando unos por otros, en este caso ahorita por nosotros. Así es que por parte de mi hermana, ¿verdad? Y de su hija Andrea, que están aquí con nosotros, les agradecemos, ¿verdad? De todo corazón. No sé si mi hermana quiere decir algo. Sí. Yo sé que era un cariño en el Señor sincero, un amor en el Señor sincero. Mi esposo siempre les amó mucho, le daba mucho gozo el compartir el Señor y esa era su pasión, compartir al Señor. Entonces les agradecemos, sentimos sus oraciones, sentimos cómo extendieron su mano para apoyarnos en momentos difíciles y pues estamos aquí solamente con el afán de agradecer, de decirles que aún y en las pruebas, como estaba este coro, aún y en las pruebas y en los momentos más difíciles, el Señor se hace presente y nos abraza y es verdadero. Entonces, créale al Señor, porque vienen tiempos en donde el Señor va a requerir que usted viva como un verdadero cristiano y que eso sea lo que testifique que el Señor es real. Entonces, muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga y por favor manténganos en sus oraciones. Son tiempos difíciles, pero son tiempos que nos unen más al Señor y el Señor va a ser glorificado a través de todo esto que pasó. Muchas gracias, mis hermanos. Gloria al Señor, amados. ¿Hay clase de jóvenes? Es pregunta, ¿verdad? ¿Sí hay? Ok, gloria a Dios. Los jóvenes que gusten pasar a nuestra hermana Angélica, quien guste quedarse también aquí, pueden hacerlo, amados. Continuamos con el libro de los Hechos, capítulo 16. El camino, hermanos, cómo el libro de los Hechos nos da una guianza por medio del Espíritu Santo, cómo la iglesia se conducía, cómo la iglesia nació, cómo la iglesia empezó a ser alimentada por medio de el Espíritu Santo y los apóstoles, los profetas que aún en ese tiempo traían la palabra de Dios, cómo empezaron los apóstoles a enviar cartas para establecer doctrina, o sea, enseñanza sana. ¿Por qué? Porque había muchos que estaban todavía infiltrados, o sea, metiéndose, tratando de que el evangelio de Cristo no fuera predicado de tal manera, ¿verdad? Puro
Y entonces la necesidad de los apóstoles de estar enviando cartas a las iglesias y advertir, estar enviando discípulos para que enseñaran, para que advirtieran acerca de las falsas enseñanzas, cómo el Espíritu Santo guiaba, hermanos, de una manera contundente. De hecho, la última predicación que tuvimos acerca de esto fueron los no absolutos de Dios. ¿Se acuerda cuando Pablo decía, queríamos ir a Asia, pero el Espíritu Santo, ¿qué? Nos dijo que no. Dice, más tarde nuevamente quisimos ir a Asia y el Espíritu Santo volvió a decirnos que no. Y entonces vemos cómo el Espíritu guía plena y completamente a la iglesia. Cómo podemos entender y encontrar la voluntad de Dios, que ahí está, hermanos, está aquí. Pero hay que cumplir con ciertas reglas que el Señor Jesús, no que un pastor, no que una iglesia, no que una denominación pone, sino lo que el Señor nos dice para que podamos realmente conocer su voluntad. Recuerdan que uno de esos pasajes más famosos acerca de la voluntad de Dios es precisamente Romanos 12, 1 y 2, donde dice que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Se acuerdan? Santo, agradable a Dios, que es la forma en que Dios le gusta que lo adoremos. Dice, y entonces puedan comprobar cuál es la ¿qué? La buena y santa voluntad de ¿quién? De Dios. Hasta que te entregas por completo, hermanos, es cuando Dios revela su voluntad. Dios no va a revelar una voluntad que tú no estás dispuesto a hacer. Y aquí es donde vemos cómo la guianza del Señor maravillosamente, hermanos, dirige a la iglesia hasta el día de hoy. Es el mismo Espíritu de Dios con los mismos pecadores que necesitan gracia y guianza. Nada ha cambiado, hermanos, desde que el Señor empezó a establecer su iglesia hace 2000 años. Nada ha cambiado, su gracia sigue siendo igual, su poder es el mismo, su amor es el mismo, el pecado en nosotros es el mismo, pero necesitamos despertar y necesitamos quitarnos todo aquello que nos ha estorbado como hijos de Dios para poder caminar de la manera correcta. Hechos capítulo 16, vamos al verso 16, hermanos, en adelante. Hechos 16, verso 16 en adelante. Seguimos con el relato de este capítulo. Ahora, estamos hablando de Pablo y Silas. Silas era un compañero de Pablo, un compañero que iba con él y le ayudaba, ¿verdad?, a viajar en las diferentes partes donde Pablo predicaba el evangelio. Entonces tenemos este relato. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Amados, la adivinación no es de Dios, la adivinación es de Satanás. Dios no adivina, Dios es certero, Dios es verdadero. Dios no necesita ver si esto ocurre o lo otro, no, Él dicta lo que va a ocurrir y eso pasa. Entonces jamás, hermanos, jamás busque a una adivina, jamás busque que le lean las cartas, que le lean el café, su horóscopo, nunca. Eso es hechicería, es de demonios. Aquí lo dice, una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros. Aquí está escribiendo Lucas, ¿verdad? Gritando. Imagínense, Pablo, Silas, Lucas y los discípulos de Pablo iban andando, de repente se paraban donde había una multitud, tal vez en una plaza, en un mercado. Ellos empezaban a hablar del evangelio y esta joven los seguía. Y donde ellos estaban, ella estaba, dice, y ella gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó, o sea, hasta que Pablo, hermanos, se colmó. Dijo, ya basta, ¿verdad? Dice, de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio, no a la joven, al demonio que estaba en la joven, dice: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres
que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Acuérdense que para los romanos solamente había un señor. ¿Quién era el señor de los romanos? El César. Pero para los cristianos hay nada más que un señor, Jesús, Hijo de Dios. Los romanos tenían que adorar a su emperador, pero los hijos de Dios decían: no puedes adorar a un hombre, solo tienes que adorar a Dios. Por eso, hermanos, ser cristiano en los tiempos de Roma era ¿qué? Era ilegal, eso y otras cosas. Entonces, amados, dice, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una gran turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies con el cepo. Acuérdense que el cepo, hermanos, es un pedazo grande de madera que tiene unos hoyos. Metían los pies ahí, ¿verdad? Y le cerraban. Y luego ponían grilletes en las manos. No podías moverte. Estabas desnudo. No era una prisión donde hay luz, ¿verdad? Hay calefacción y aire acondicionado y puedes ir al baño. Estabas desnudo para que si se te ocurría escaparte, te diera vergüenza. Ahí hacías tus desechos, porque no te iban: carcelero, tengo ganas de ir al baño. Ah, sí, déjame, te desato. Ve al baño. No, era un lugar terrible. No nada más estaban amarrados, no nada más. Por lo general, las prisiones y lo más profundo de las prisiones eran cuevas, hermanos, hoyos dentro de piedra. Entonces, en ese lugar, hermanos, fueron metidos Silas y Pablo. Y dice el verso 25: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. De repente, dice, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Una cosa es que en el terremoto, hermanos, pues sí, se rompan las puertas. Lógico, a lo mejor se mueven los marcos de las puertas, pero otra cosa es que ¿qué? Se caigan los grilletes, ¿verdad? Las esposas que traían los prisioneros. Dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por hecho de que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Porque los carceleros, hermanos, tenían la instrucción de que si se les escapaba un prisionero, ellos iban a pagar con su ¿qué? Con su propia vida. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Y el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. Le presentaron la palabra del Señor, tanto él como a todos los que viven en su casa. Y aún a esa hora de la noche, el carcelero atendió, les lavó las heridas, y enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Qué hermoso relato, hermanos. Cristo el libertador. Cristo, ¿verdad? Aquel que nos hace libres de todo aquello que nos impide tener una vida recta delante del Padre. Todo el mundo, hermanos, es un esclavo en un sentido espiritual. Todo hombre y mujer en el mundo, desde el más pequeño hasta el más anciano, de alguna manera espiritualmente somos esclavos. Somos esclavos del pecado, somos esclavos de nuestra naturaleza mala, o somos esclavos de Cristo. O eres esclavo del Señor Jesucristo, o eres esclavo de tu propio pecado. No hay libres, hermanos, hay libres en Cristo, porque ser esclavo de Cristo es libertad, hermanos. Pero eres o esclavo de Cristo, felizmente, hermanos, libre, o eres esclavo de tu pecado. Y los apóstoles, hermanos, y aquellos que también escribieron el Nuevo Testamento, declararon y dijeron que ellos eran esclavos de Jesucristo. Tenemos a Pablo, hermanos, escribiendo, ¿verdad? En diferentes ocasiones, por ejemplo, a los romanos, capítulo 1, verso 1 dice: yo, siervo de Jesucristo. En su carta a Tito, Pablo se llama siervo de Dios.
Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, inicia también su epístola, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La mayor parte de las Biblias en español traducen siervo, pero la palabra, hermanos, que realmente viene escrita en el griego es doulas, que significa esclavo. Ellos se consideraban esclavos de Cristo, no nada más siervos, no nada más hombres de Dios, no nada más predicadores, no. Ellos se presentaban a la iglesia como esclavos de Jesucristo. Y hermoso es entender esto porque en la antigua Roma, hermanos, en el tiempo, ¿verdad?, que la iglesia está viviendo, un esclavo podía muchas veces pagar su libertad. Era un precio muy alto, ¿verdad? O a veces, depende del trato, cumplían tantos años de servicio, 20 años, y a veces podían ellos, ¿verdad?, quitarse esa condición social de ser esclavos. Cuando llegaba ese día, si el esclavo no quería irse de la casa del amo, entonces el esclavo se declaraba delante, hermanos, de un juez. Decía: no, es que yo quiero ser esclavo de mi señor. Mi señor ya me dio mi libertad, pero yo quiero seguir bajo su ¿qué? Bajo su casa. Y este es el hecho de ser esclavos de Cristo, hermanos, es voluntario. El Señor Jesucristo dice: el que quiera ser mi ¿qué? Mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga a mí. Aquí, amados, en Juan capítulo 8, hablando con los fariseos, maestros religiosos, fuera, hermanos, del diseño de Dios, que enseñaban al pueblo de Israel, el Señor Jesucristo les dice esta frase: en verdad, es Juan 8:34, en verdad les digo que todo aquel que peca, esclavo es del pecado. Y esta es una declaración que no nos gusta escuchar cuando estamos fuera de Cristo, ¿verdad? Creemos que somos libres y que hacemos lo que queremos. Desde pequeños no nos gusta la autoridad de los padres, queremos hacer lo que queremos. No nos gusta la autoridad de las maestras en la escuela. No nos gusta, hermanos, las reglas. No nos gusta, ¿verdad?, ir a 55 millas por hora. Queremos ir a 75 o 85. Queremos siempre hacer, ¿verdad?, nuestra voluntad, lo que libremente pensamos que es mejor. Y ahí es donde radica, hermanos, el poder de la esclavitud en el pecado, que creemos que haciendo lo que queremos somos libres, pero no nos damos cuenta que somos esclavizados por aquella, entre comillas, libertad que creemos tener. Le decimos palabrotas a quien queremos. No te das cuenta que no puedes dejar esas palabrotas. Esas palabrotas te esclavizan. Tienes enojo, coraje, ira contra alguien más y piensas que eso es bueno porque un día te vas a vengar y eso te va a traer paz. No, te haces esclavo de tu enojo, de tu ira y de tu rencor, hermanos. Según tú tomas alcohol o drogas para alivianarte, para sentirte, para divertirte, pero no te das cuenta que esas drogas, ese alcohol te tiene esclavizado. Y así podemos decir todo pecado, el juego, me refiero, ¿verdad?, del azar. Cualquier cosa, hermanos, que te trae una satisfacción en tu carne, ¿verdad?, que es mala, eres esclavo. Y el Señor Jesucristo le declara esto al pueblo de Israel: en verdad les digo que todo el que peca, hermanos, es esclavo del pecado. Y Jesús, hermanos, no dice nada más que la verdad. Un esclavo, hermanos, un esclavo que obedece a su amo está bajo yugo. Yugo quiere decir bajo autoridad, está obligado. Y nosotros, como seres humanos, somos esclavos del pecado sin Cristo Jesús. Eso quiere decir que nos domina ¿qué? El pecado. Fuera de Cristo, hermanos, te dominaba el pecado. Tú creías que tú dominabas tu ser, pero no. Intentabas no tener problemas en el matrimonio, ¿y qué pasaba? Los tenías. Intentabas ser una buena madre, un buen padre, ¿y qué pasaba? Tu orgullo y tu egoísmo no te dejaban. Y podemos nombrar muchas situaciones en tu vida que tú creías que eras tu propio amo, pero en realidad tu amo y el mío era el pecado. Cuando el pecado es nuestro amo, hermanos, somos incapaces de resistirlo. No podemos resistir a nuestro amo, que es el pecado. Humanamente no puedes. No hay un solo hombre o mujer que haya resistido a su amo, que es el pecado.
Nadie ha podido dominar el pecado, hermanos. Solo un hombre, Cristo Jesús. Él es el hombre, hermanos, más valiente, más temerario, el que le ha podido decir no a todo lo que es malo. Satanás mismo, no andaban los chamuquillos demonios, hermanos, tentando a Jesús. El que estaba a un lado de Jesús era Satanás mismo, aquel que hizo caer al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva. Y no estaba parado, hermanos, con una pata de chivo y una pata de gallo. Olvídate de Satanás así. Él es un ángel de luz. Quítate lo que Hollywood te ha puesto en la mente, que ay, se me va a aparecer con una cola larga y un trinche. Ese no es Satanás. Satanás es bello en su exterior, es engañoso. Por eso todos somos esclavos del pecado. Nos ha engañado a todos, hermanos. Y está a un lado del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tiene hambre, 40 días de ayuno, hermanos. Ustedes empiezan a pasar las 11:30, 12 y ya se andan desmayando, que quieren ir al restaurante por 3 horas de no comer. Nuestro Señor Jesucristo en su carne, porque luego muchos dicen, no, qué chiste, pues Él era Dios. Sí, pero era 100% hombre. Y teniendo esa hambre, hermanos, Satanás conoce las debilidades de todo hombre y mujer. Dile a esa piedra, que se convierta en pan. Pregunta, hermanos, ¿era pecado que el Señor Jesucristo convirtiera una piedra en pan? ¿Qué tiene de malo eso? Nada. Pero Jesucristo se había entregado en ayuno, hermanos, para santificarse para el Padre. Y aunque el pan es algo bueno, en ese momento era un estorbo. Y el Señor, hermanos, dominó al pecado en cualquier situación que Él se encontraba, inclusive cuando estaba ante la muerte, en ese momento en el Getsemaní, que Él le ora al Padre y le dice, Padre, por favor, te ruego, Señor, te suplico, que si en ti está, no me dejes, Señor, tomar este trago amargo de la muerte y el dolor, el sufrimiento y la separación, pero no sea hecha. Es el perfecto esclavo del Padre Jesucristo, el siervo, hermanos. Vemos que nada más uno es el que ha podido dominar al amo que todos tenemos, que es el pecado. Ahí es donde Cristo se hace libertador, hermanos, de lo que nosotros no podemos romper, de lo que nosotros no podemos deshacernos. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos 6:18, siendo liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Cristo nos ha liberado de lo que no podíamos ser, hermanos, de la injusticia, de la maldad, del pecado, pero ahora nos ha hecho, hermanos, completamente esclavos de su justicia. Ahora amamos al Señor, ahora le admiramos, le adoramos, que queremos estar con Él y queremos hacer todo lo que Él nos dice. Por eso ahora somos esclavos de Cristo, voluntariamente. Del pecado somos amos involuntariamente. Queremos escapar de ese amo, pero no podemos. Pero de Cristo venimos y nos hacemos sus esclavos y decimos, Señor, yo quiero estar contigo. Yo te amo, Señor, porque tú me amas, porque tú has entregado todo, Señor, por amor a mí, Señor, porque tú dices que tu palabra todo es bendición, Señor, lo que haces en mi vida. Yo quiero, Señor, ser tu esclavo. Ese es un anhelo, porque sabemos que Él es un amo bueno, un amo glorioso, un amo que va a traer bendición. Y aquí es donde solamente el poder de Cristo Jesús por su Espíritu Santo es el que viene a liberarnos, hermanos. Una vez que venimos a Cristo en arrepentimiento y recibimos, hermanos, ese perdón de pecados, somos empoderados con el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que viene a vivir en nosotros. Y su poder, hermanos, en su poder somos capaces, ahora sí, en el poder de Cristo somos capaces de resistir al pecado. Hace 22 años, ponme aquí una caguama bien fría así, hermanos, resbalándose así el friecito, a las 12 del día, y por más que quisiera no me podía resistir. Ahorita pónmela aunque me esté muriendo de sed y no me la tomo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque antes no podía resistir y porque ahora sí puedo resistir. Soy el mismo hombre pecador, pero hay uno que vive en mí que es más fuerte que yo, que ha dominado todo pecado en mi vida. Y aquí es donde Cristo viene a liberarnos, amados. Y el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, es un verso muy sonado, que lo sabemos de memoria, hermanos.
Es una advertencia, es una manera de querer despertar y animar Pablo a Timoteo, hermanos, donde dice: Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor. O sea, Timoteo, no digas: es que es muy difícil, es que no puedo, es que no sabes. Dice: no, hermanos, estamos hablando que el pasaje que leímos, Pablo estaba en lo más oscuro de un calabozo, golpeado, desnudo, hermanos, con frío, con hambre, en sus propios desechos, y está alabando y está cantando y está orando al Señor. No me digas que tú no puedes con lo que tú tienes. Bueno, sí, no puedes, sin Cristo no puedes. Pero con Cristo tomamos ese verso que siempre decimos: todo lo que, ok, es realidad, todo, hermanos, hasta tener gozo y paz en la misma muerte. Pablo lo declaró, dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados, dice Pablo a Timoteo: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor o timidez, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio, hermanos, no puede venir sin el Espíritu de Cristo en nuestra vida. Y el dominio propio no nada más es para dominar vicios, es para dominar emociones. El carácter personal, el carácter negativo natural de la maldad, hermanos, que sea dominado, y que el carácter puro de Cristo salga. En verdad, hermanos, en este tiempo, verdad, que hemos estado con mi hermana y mi familia ahí en Saltillo, impactados por esta noticia, hermanos. Nunca cuestionamos a Dios, nunca le reclamamos, no, pero nos sorprendió, amados. Nos sorprendió, verdad, que mi cuñado partiera al Señor, y pues le decíamos el tío Kung Fu Panda, ¿verdad? Era un amorzote, así lo veía usted, grandote y barbón y así, pero pues era un amorzote. Le digo que cuando Josh tenía como 3, 4 años, que salió la primera caricatura de Kung Fu Panda, la fuimos a ver, y así apenas lo vio Josh, le hace: tío Toño, Kung Fu Panda. Así como era así grandote, hermanos, pues así era grandote su amor y todo lo que él hacía para Cristo y para la familia. Y nos ha dolido y nos sigue doliendo más, pero mucho, hermanos, su partida. Pero he visto una fortaleza muy grande, hermano, en mi hermana, en mi sobrina, ¿verdad? En los papás de mi cuñado, porque nada más era él y una hermana, hermanos, él era el mayor. He visto una fortaleza en cada uno de los que hemos estado alrededor de esta situación, que no es humana esa fuerza, que el dominio propio del Espíritu nos ha permitido, hermanos. Mire, le voy a decir, nos vamos a confesar. Ayer nos fuimos al Beach Water Park. La última vez que fuimos fue hace 12 años con Toño. No habíamos ido. Y fuimos y pasamos todo un día ayer, hermanos, que pareciera que no ha pasado nada esta semana. Y no es porque seamos insensibles e ingratos, sino porque el Señor ha puesto una paz en nosotros, de decir: Señor, Él está más vivo que nosotros, porque tú eres la vida, ¿verdad? Y aquí es donde el dominio propio no nada más sirve para enfrentar vicios, hermanos, pecado, sino para dominar lo que es muy humano, que son las emociones, que es la ira, la tristeza, la amargura, el rencor, el odio. Amados, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Pablo le dice entonces a Timoteo: así es que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con la fuerza que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios no nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes de la fundación del mundo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Amados, aunque éramos esclavos del pecado,
Y aunque seguimos siendo humanos y tenemos emociones, sentimientos, deseos, Cristo el libertador, hermanos, cuando nos hace esclavos de Él voluntariamente por medio de su Espíritu, nos libera de todo lo demás que nosotros no podemos enfrentar. Y aquí tenemos ese maravilloso ejemplo, hermanos. En los pasajes que leímos del capítulo 16 de Hechos, hay tres liberaciones que hace Jesucristo. La primera de ellas vemos que Cristo libera a la joven adivina del demonio, una liberación espiritual. Encontramos un relato aquí, hermanos, que nos desafía muchas veces a creer en el mundo espiritual. Un demonio, un espíritu se puede meter a una persona y puede hacer que esa persona haga cosas sobrenaturales hoy en día. Sí puede un espíritu, un demonio meterse a una persona y hacer que esta persona haga cosas sobrenaturales. Pero más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y vemos, hermanos, en este relato cómo Pablo y sus compañeros, mientras están evangelizando, llevando la palabra, mientras están trayendo, hermanos, la doctrina de Cristo al pueblo, la fe, encuentran, y ya habíamos visto un pasaje acerca de esto, una oposición espiritual, hermanos, en contra del evangelio. Y prácticamente, hermanos, vemos el costo de seguir a Cristo. Ellos, haciendo un bien, reciben y son pagados con un ¿qué? Con un mal. Ven que esta joven está completamente esclavizada por este demonio, y mientras que Pablo y sus compañeros, hermanos, iban haciendo el bien, iban hablando, ¿verdad?, de la maravillosa vida eterna y del perdón que Jesucristo tiene, esta joven poseída por un demonio lo seguía. Y decía la verdad, ella les gritaba a todo el mundo: estos hombres son hijos del ¿qué? Y siervos del Dios ¿qué? Altísimo. O sea, estos hombres son esclavos de Dios Altísimo. No estaba diciendo una mentira esta joven endemoniada, estaba diciendo una verdad. Pero lo hizo día tras día, hermanos. Ya Pablo dijo: bueno, yo creo que todo el pueblo ya sabe lo que dijiste. Gracias, demonio, por ayudarnos. Así es que ahora salte de ella. Y hermanos, esta joven explotada por sus amos, porque ella también era una esclava. Ella era esclava del espíritu del demonio, y era esclava de sus amos. Sus amos se hacían ricos con ellos, porque todo el mundo venía y le preguntaba, ¿verdad?, la adivinación, y les cobraba. Y qué suave, hermanos, para los amos de esta muchacha tener, ¿verdad?, ese dinero que recibían haciendo fortuna con la pobre condición de esclavitud de esta joven. Pero dice que después de varios días Pablo ya se molestó, hermanos, se voltea y ordena al espíritu que salga de ella en el nombre de Jesucristo, y el Señor Jesucristo libera a esta joven. No fue Pablo, hermanos, fue Cristo Jesús. Pablo no podía liberar a nadie si no era por el poder del Espíritu Santo. Por eso él le dice a Timoteo: Timoteo, porque no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder. Poder, hermanos, qué poder. Acuérdense, ya vimos este pasaje, Hechos capítulo 2, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán mis testigos. Amados, ¿cómo podemos, como hijos de Dios, como cristianos, enfrentar y desafiar las injusticias y el pecado y la opresión de este mundo? A veces nos sentimos muy chiquitos, hermanos, en comparación con el pecado de este mundo. A veces, de veras, yo me siento tan pequeño y digo: tengo 3 hijos. Esos 3 hijos tengo que encaminarlos de la mejor manera en el camino de Dios. Pero hay un mundo, hermanos, hay un mundo en el internet, en el entretenimiento, afuera, en la escuela, en su propia naturaleza de ellos. Es un mundo gigante que va en contra de lo que Jesús quiere que yo haga con ellos. Y a veces me siento tan pequeño. ¿Cómo voy a lograr, Señor, que mis hijos te amen y te teman? Se me olvida, hermanos, que no soy yo quien lo va a lograr. Cristo Jesús en mí es el que lo va a lograr. ¿Cómo enfrentarnos ante un mundo que está esclavizado por todos lados de maldad, hermanos? A donde voltees.
Desde el más pequeño, dice el Señor, ¿verdad? Cuando platicó con Abraham, primeramente con Noé, hermanos, voy a destruir este mundo porque desde el más pequeño al más grande su pensamiento siempre está ¿qué? Continuo al mal. En Sodoma y Gomorra, más adelante en la historia, el Señor vuelve a decirle a Abraham: Abraham, voy a destruir la ciudad porque desde el más pequeño hasta el más grande se han corrompido. En este mundo es igual, hermanos. Es un mundo esclavizado plena y completamente a la maldad. ¿Y cómo podemos enfrentar esa maldad tan grande que aún vive en nosotros inclusive? Solamente por medio del poder del Espíritu Santo liberador que Cristo Jesús nos trae. Amados, pero muchas veces la paga momentánea del bien que queramos hacer no va a ser buena. Muchas veces cuando usted trata de advertir a un compañero de trabajo, a un familiar, a un amigo de la vida mala que está llevando, en lugar de darle gracias, ¿qué le dicen? Dices: metiche, ¿quién te preguntó? Déjame vivir. ¿Qué? ¿Tú me pagas el vicio o qué? A veces haces un bien y recibes. El Señor Jesús vino a traernos vida eterna, hermanos. ¿Y cómo le pagamos? Clavándolo en una cruz. Aquí podemos ver, hermanos, la injusticia que sufren Pablo, Silas y Lucas y todos los compañeros cuando dicen que liberan a la joven, hermanos. Pues los dueños de la joven se les acabó la mina de oro. Y entonces incitan a todo el pueblo, los arrastran a la plaza, los desnudan, los azotan con varas, hermanos, y luego los meten al calabozo. Y tú chillando porque perdiste el trabajo. Y tú llorando, ¿verdad? Porque tienes una deuda. ¿Cómo nos quejamos, amados, cuando todavía estamos ensimismados en nosotros? ¿Cómo nos quejamos de las cosas tan pequeñas que en la vida cristiana nos estorban? La actitud de otro hermano casi hace que me vaya de la iglesia, fíjese. La mala actitud de otra persona, que viene redundando que tú no estás firme en Cristo, porque el amor cubre multitud de pecados. Cuando empezamos a ver, hermanos, las grandes consecuencias que sufrían los verdaderos esclavos de Jesucristo, hermanos, lo que nosotros pasamos es que es nada, amados. Estamos preparados para enfrentar, hermanos, la oposición. Cuando Cristo quiera traer libertad a nosotros, ¿estás listo para lo que viene y que te va a atacar? Porque cuando tú seas liberado, hermanos, los que no han sido liberados te van a atacar. Van a empezar, ¿verdad?, a tener celo. Van a empezar en tu trabajo, porque sí viene cantando a trabajar, porque sí se queda las horas, porque nos avergüenza, hace más trabajo que nosotros. Amados, seguir a Cristo, desafiar, ¿verdad?, el pecado y el mundo va a traer injusticia, pero nuestro Señor traerá gloria a sí mismo, hermanos, y nos traerá bendición. Luego vemos, hermanos, esta hermosa liberación que el Señor hace de la cárcel. No nada más el Señor Jesucristo libera el espíritu, el alma, libera también, hermanos, lo físico. Cuando tú te empiezas a liberar de un vicio, tu cuerpo se empieza a sanar. Cuando el Señor te libera de la amargura, hermanos, del odio, de la ira, tu cuerpo empieza a sanar, empieza a ser liberado. Y aquí vemos, hermanos, cómo vemos la situación de cárcel literal, que ya les dije, en el calabozo, con cepos en los pies, con cadenas en las manos, desnudos, golpeados, humillados, hermanos. Están, ¿verdad?, ahí orando Pablo y Silas y cantando, los demás escuchando, diciendo: estos locos, ¿cómo pueden alabar a su Dios? Y mira dónde están. ¿Cuántas veces te han dicho a ti cuando estás caído: ¿y dónde está tu Dios? Pues no, que tú sirves al Dios todopoderoso, al Dios fuerte que puede levantar, ¿verdad?, de cualquier enfermedad a tu hijo, a tu esposa. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué tanto cantas? ¿Qué tanto hablas? ¿Qué tanto dices? Y Pablo y Silas orando y alabando, hermanos, en esa situación, porque aunque físicamente estaban esclavizados, su espíritu, ¿qué? Estaba libre, hermanos, pleno.
¿Cómo mantener nuestra fe y confianza en Dios en medio del sufrimiento y las pruebas? Pues es precisamente, hermanos, confiando, diciendo, aunque estoy pasando esto en este momento, no sé por cuánto tiempo lo pasaré, no sé por cuánto tiempo me dolerá, pero yo sé que es momentáneo. Yo sé que se acabará y el Señor traerá a mi vida sanidad, va a traer bendición, porque Él así lo dice. Y confiando, hermanos, es la única manera que realmente vas a poder tener paz, gozo, así como lo tenían Pablo y Silas. Ellos sabían que no se iban a quedar para siempre ahí encadenados. Ellos sabían que había un propósito mayor para su vida, hermanos. Ellos decían, pues ¿sabes qué, Silas? A lo mejor el Señor ya nos va a llevar a su gloria y nos va a liberar de este mundo cruel. O tal vez en unos días o unos meses el Señor nos va a liberar y vamos a volver a servirle. De cualquier manera vamos a ser liberados, Silas. Pasen días, meses o años aquí. La esperanza vive en Cristo Jesús, hermanos. Amados, estos pasajes de Hechos nos desafían a vivir con valentía ante la esclavitud de maldad que tiene el mundo y de injusticias. Vivir con valentía en el poder del Evangelio, que es un poder libertador. Un poder que aunque estemos en enfermedad de muerte, nos trae esperanza. Un poder que aunque estemos en una situación, hermanos, de peligro, de miedo, de temor, entregamos al Señor eso y nos trae valentía. Todo el pueblo de Israel, hermanos, temiendo a ese gigante Goliat. Imagínense la escena. No eran niños que fueron a pelear, eran los guerreros de Israel, hermanos, que habían librado infinidad de batallas. Saúl, hermanos, el rey Saúl era conocido como el brazo destructor de Dios, porque donde iba Israel, hermanos, los enemigos eran vencidos. Pero de repente este gigantote se presenta y todo Israel, junto con su poderoso rey Saúl, temerosos de miedo, muertos de miedo, nadie quería ir. Pero ya sabes la historia. Un joven temeroso de Dios se enfrenta al gigante y le dice: gigante, no vengo contigo con mi piedra, con una espada, con una lanza, porque yo no puedo contigo, pero vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es como se enfrenta, hermanos, la maldad y el pecado de este mundo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amados, qué hermoso milagro donde Pablo y Silas de repente en un terremoto sobrenatural enviado por el Señor, hermanos. Ya sabe la historia, ahorita la leímos. Las puertas se abren, se les caen las cadenas y son liberados en el momento que Dios quiso, sin una llave, sin alguien que fuera con una cegueta a cortar las cadenas. Con el poder de Dios sean liberados. En medio de esto, hermanos, había habido primero alabanza y oración por parte de Pablo y Silas a Dios. Cantaban himnos a Dios. Y amados, ellos no permitieron que las circunstancias apagaran su espíritu, su fe. Muchas veces nosotros mismos le permitimos al pecado que apague nuestra fe, que apague nuestra esperanza. ¿Recuerdas que el mismo Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva tú? ¿Qué es avivar? Imagínate un fueguito que se está apagando. Imagínate que ya compraste los 3 libras de fajita, hermanos, marinada de cirlón. Ya compraste las alitas, las tortillas, pero apenas le echaste alcohol ahí al carbón y no prende. ¿Qué haces? ¿Qué empiezas a hacer con ese carbón? Vieja, tráete el abanico y le pones ahí el ventilador, ¿verdad? ¿Para que qué, hermanos? Para que avive el fuego. No estás ahí para Dios así de que, pues a ver si prende. No, tú te encargas, hermanos, de avivarlo. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, aviva el don de Dios, el fuego que está en ti. No es el pastor, hermanos, quien va a avivar tu fuego. No es la iglesia. Ellos pueden ayudar, pero el que va a avivar el don es tú y el Señor Jesucristo.
Pablo y Silas no dejaron que su fuego, hermanos, a pesar de las circunstancias tan difíciles, fuera apagado, sino que ellos se fueron enfocados, hermanos, en aquel que es autor y consumador de la fe, sabiendo que ya los había liberado de sus pecados. Hermanos, dijo, el Señor nos va a liberar también de este cuerpo, de esta cárcel. Así es que de repente, hermanos, el terremoto sacude los cimientos de la prisión, se abren las puertas, se caen las cadenas, nadie huye. Ese es otro milagro, hermanos. No sé si usted ha visto los videos cuando se escapan los reos de las cárceles. Apenas hay una oportunidad, ¿y qué? ¡Pum! Todos salen corriendo. Estos hombres reconocieron que lo que estaba pasando no era normal y se quedaron, hermanos. Otro milagro más. Y tenemos entonces una liberación más, hermanos, la conversión del carcelero. El Señor libera del espíritu, del demonio maligno, del pecado a esta mujer. Luego libera Cristo, Señor, a Pablo y a Silas de la prisión. Y luego vemos que este carcelero pensó, hermanos, que ya no había escapatoria para su situación. Tomó su espada y ¿qué? Iba a matarse. ¿Cuántas veces tú has pensado, de esto no salgo? Mi matrimonio ya no tiene ¿qué? Remedio. Este vicio ya no puedo con él. Esta ira, este rencor, esta amargura, no puedo con ella. Esta situación económica me va a acabar. Este pecado ya no puedo con él. Amados, el pecado te esclaviza de esa manera. Te quiere llevar a la muerte. Pero la esclavitud en Cristo te lleva a la vida eterna. Y aquí es donde entonces inmediatamente Pablo le dice, ¡hey! No te mates. Aquí hay que ser sensibles a lo que otros están pasando en su vida, hermanos. Porque no se trata nada más de que tú te salves, tú y los tuyos, y los demás háganle como quieran. Se trata de que cuando yo ya recibí el perdón de Dios, ya recibí su espíritu, hermanos, ya el evangelio es mi vida, vea la situación de los demás y les diga, ¡hey! No, espérate. Hay otra vida, hay otra oportunidad, hay perdón, hay redención en Cristo, hay salvación. Espérate. Pablo lo hace, hermanos, de esa manera. Y dice que el carcelero, hermanos, por lo que vio y por lo que había escuchado, inmediatamente no les dijo, ¿cómo se les cayeron las cadenas? ¿Cómo salieron de la celda? Les dijo, ¿cómo puedo ser salvo? La gente reconoce, hermanos, que está yendo hacia un castigo, hacia algo que los está trayendo. Ellos no quieren, hermanos, y como quiera siguen en esa maldad. Y cuando te ven a ti liberado, cuando te ven a ti libre en Cristo, cuando te ven que tu matrimonio es un matrimonio santo, hermanos, que agrada a Dios, que tus hijos no son perfectos, pero que son hijos, hermanos, que agradan a los padres y que obedecen. Cuando te ven, hermanos, que aunque tú no tienes 4 o 5 negocios, puedes y eres feliz y alegre con lo que tienes. Cuando te ven enfermo, pero que todavía te ven que ayudas y que te preocupas por los demás, te dicen, hey, yo quiero lo que tú tienes, ¿cómo le haces? Pues es Cristo Jesús, el libertador en mi vida, quien me quita de toda situación que yo no puedo escapar y que Él me da esa libertad, amados. Entonces el carcelero dice que cae a los pies de ellos, los lleva a su casa, hermanos, les sana las heridas y dicen que Pablo y Silas les hablan el evangelio y los llevan ese mismo día, hermanos, a ser bautizados para que la vida de este hombre sea liberada de la culpa. Su alma es liberada de la culpa. El espíritu es liberado por Cristo a esta mujer endemoniada. El cuerpo de Pablo y Silas es liberado por medio del poder de Cristo. Y el alma de este carcelero es liberada de la culpa del pecado, hermanos, por medio de Cristo Jesús. Aquí es donde entonces la alabanza, en medio, hermanos, de la dificultad, del sufrimiento, es lo que Dios pide de ti. Dios, hermanos, no trae consuelo a alguien que se autocompadece. ¿Qué es eso? Cuando tú le empiezas a decir al Señor, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? Señor,
yo sé que no soy bueno, pero no me lo merecía, Señor. Cuando empezamos a autocompadecernos, hermanos, todavía hay egoísmo en nosotros. Estamos pensando que yo soy mejor que mi hermano Luis. ¿Por qué yo? Le hubiera pasado a otro, Señor. ¿A qué otro le va a pasar? ¿Tú vales más que otra persona? ¿Tú eres mejor que otra persona? Entonces, ¿por qué preguntas por qué a mí? ¿Por qué no otro? Ese otro ya fue Cristo Jesús, hermanos. Él ha cargado con todo tu pecado y el mío. Él ya cargó con todas tus enfermedades y las mías. Él ya cargó con todo el castigo y la ira de Dios, las tuyas y la mía. Ese otro ya cargó con lo que tú y yo debimos haber cargado. Aquí es donde tenemos que entender, Señor Jesucristo, tú ya me has liberado. Si tú has puesto tu vida, hermanos, en arrepentimiento, si te has humillado delante de Dios y vives humillado, si vives arrepentido, alejándote de lo que te ha traído pecado y miseria en tu vida, si vives buscando la voluntad de Dios y luchando en obediencia a su palabra, amados, Cristo te ha liberado. Solo tienes que tomar esa libertad y vivirla. Silas y Pablo físicamente estaban en la prisión y encadenados, hermanos, pero no por eso no eran libres. Tal vez tú ahorita estás en el dolor, en el sufrimiento, en el miedo, en la enfermedad, en la deuda, y no te sientes libre. No es porque Cristo no te ha hecho libre, Él ya lo hizo, pero es porque tú no has tomado esa libertad. Cristo está aquí listo para hacerte libre, hermanos, de todo, de todo. Un momento ahí en tu lugar, hermanos, reflexiona la palabra, habla con Dios, cierra tus ojos un momento y lo que el Espíritu ha hablado, piénsalo. Piensa en la situación que tú estás viviendo. Con tus palabras, pídele a Dios que te libere, que te traiga esa paz en medio de la prisión en que estás viviendo. Que sea Cristo Jesús en ti avivándose, o sea, tomando otra vez ese fuego. Si te has desenfocado de tu libertador y te has enfocado en la esclavitud de tu pecado, arrepiéntete. Bendito Cristo Jesús. Oh, cuán maravilloso, Señor, es tu obra en nosotros, porque es una obra que, aunque se va a cumplir por completo en la eternidad, desde aquí, desde el hoy, Señor, podemos sentir la vida eterna, Señor. Podemos sentir la libertad de ya no ser los mismos, Señor, de ya no ser el mismo hombre, Señor, con maldad siempre, Señor, en la mente, con egoísmo, con lujuria, Señor, con venganza, con egoísmo. Señor, los que hemos venido, Señor, y nos hemos rendido a tus pies, reconocemos que tú nos has liberado, Señor Jesucristo. Pero muchas veces, Señor, nosotros mismos nos queremos volver a poner las cadenas del pecado. Pero tu palabra dice, Señor, que al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Que conoceremos la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. Y Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El mismo Jesucristo declaró y dijo: porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a liberar a los que están en prisiones, a dar vista a los ciegos. Señor, Cristo Jesús, tú eres nuestro libertador. Ayúdanos a vivir bajo esa libertad, Señor. No tenemos que seguir viviendo, Señor, en los recuerdos de nuestra esclavitud. No tenemos que seguir viviendo con recuerdos y rencor en contra de malos padres que a lo mejor tuvimos, padres ausentes, abusadores. No tenemos que seguir viviendo, Señor,
con recuerdos y odio y amargura en contra de personas, Señor, que nos han hecho mal. No tenemos que vivir, Señor, bajo el miedo de la muerte, de la enfermedad. No tenemos que vivir bajo vicios, Señor, que nos avergüenzan. Podemos vivir en libertad en Cristo Jesús, por medio del Espíritu que Él nos ha dado para guiarnos. Padre, Tú conoces los corazones y conoces, Señor, los pensamientos. Ayuda, Señor, a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor, a entregarte libremente lo que nos ata, lo que nos esclaviza, Señor, lo que no hemos podido vencer, lo que no nos ha dejado, Señor. Que te lo entreguemos de corazón, Señor, buscando tu esperanza, tu salvación, tu liberación, Señor. Sean rencores, amarguras, vicios, pleitos, peleas, Señor, fornicación, lujuria, Señor, juego, mentiras, Padre, violencia, no sé, Señor, sea entregada a ti, Jesucristo, de corazón, Señor, con todo el pensamiento, Señor, con todo el arrepentimiento, sean entregados a ti y tú liberes, Señor, mente y corazón de todo pecado, Señor, de toda culpa, de todo temor. Padre bendito, porque tu espíritu es un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Señor, llama a la salvación a aquellos que tú has tocado, Padre bendito. Amigo, amiga que estás hoy aquí, no te vayas sin rendirte a Cristo Jesús, sin preguntarnos, como dijo el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? El Señor ha puesto siervos y siervas en este lugar para guiarte y para ayudarte. No te vayas sin entregar tu vida a Cristo. Señor Jesús, en este momento recordamos el pacto en sangre y en cuerpo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, con cada uno de los que hemos creído en tu nombre. Padre, tenemos este momento para recordar ese hermoso sacrificio. Llévanos a ti, Señor Jesús. Llévanos a recordar ese pacto hermoso.